Como dije, todos los días recibimos sorpresas aquí en nuestra oficina de Elite International Consulta, pero hoy es una sorpresota. Tener estas dos personas acá, Adriana, que por cierto ayer estuvo de cumpleaños, así que le deseamos lo mejor, y el señor Julio, a los cuales yo admiro tanto y les doy todo mi apoyo, y aquí en esta oficina son bienvenidos. Así que hoy vamos a comenzar este podcast preguntando qué los motivó, de dónde sale Julio y de dónde sale Adriana hoy en día para estar aquí donde están tan exitosos. Adriana, empiecen las damas primero, la cumpleañera. Gracias, Eufrasio, por la invitación. Siempre es un placer sentarnos aquí y escuchar, ¿no? Tanta historia que tú tienes que me lleva a otro mundo. Y hablar un poquito de quiénes somos nosotros, de dónde venimos. Bueno, eso es un recorrido. Yo soy colombiana, nací aquí en este país, mis padres colombianos, y estudié administración de empresas en Colombia. Aquí vuelvo cuando tenía 27 años y decido hacer lo que es propiedad raíz. Cuando cae el mercado todo cambia. Todo cambia. Lo hacía muy medio tiempo, part-time, como dicen los gringos. Y un día ingreso a lo que es Craigslist y encuentro esto, el gasto final. Y yo dije, gasto final. Nunca había escuchado esa palabra, gasto final. Y cuando llamo me explican, me siento y escucho la oportunidad. Y a mí me pareció fascinante el tema como tal. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, todos nos vamos a morir. Todos vamos a partir de aquí temprano. Esto va a vender como pan caliente, porque todo el mundo lo necesita, ¿cierto? Bueno, me choco con la realidad. ¿Por qué? Porque esto no se vende como pan caliente, porque es una educación tras poder ofrecer este producto, claro, que sí todo el mundo lo necesita, mas no todo el mundo quiere hablar sobre esto. Claro. Y de ahí han sido ya casi 10 años y no me arrepiento desde el primer día que decidí ofrecer y educarme con respecto a lo que es la planificación de gastos finales. Y conseguí un profesor, Adriana. Y conseguí un profesor, y aquí le paso la palabra al maestro, Julio Taño. Julio Taño, ¿cómo está, Julio? Bienvenido. Gracias, Eufrasio. Mira, esto es un momento muy, muy trascendental. Primeramente, agradecer por la invitación. Y me has hecho como rebobinar el casete, porque yo soy de la época del casete, sí, hacia atrás. La grabadora. Y me has hecho pensar en los inicios de cuando uno empezó, que llegó a este país y se encontró con esta profesión de las ventas, con la especialidad de los gastos finales. Bueno, soy cubano, llegué a los Estados Unidos en el 2007 con $300 solamente en mi bolsillo, pero tenía un sueño, unos deseos de triunfar tremendo. Y como todo inmigrante que tiene que buscar la manera de crecer. Y ahora estamos viendo después de 18 años un éxito, una consolidación o un camino a la consolidación del éxito, pero también hubo un antes, una preparación, lidiar con muchas cosas que duelen en el camino al éxito. Y entonces me recuerdo ahora cuando yo empecé, que fui a una biblioteca pública y que se necesitaban vendedores. Y cuando me voy al lugar donde es la cita, me encuentro que es una funeraria. Porque especificaban, se buscan vendedores, pero no se especificaba qué tipo de producto ibas a hacer. Claro. Y fue mi primer encuentro cuando yo escuché el producto de gasto final y cómo el producto tan necesario que es en los Estados Unidos. Pero después que, para un poco retenerte, hay unas 4 semanas de clase, y esas 4 semanas de clase vamos a pagar $300 por la capacitación. Bien, yo estaba trabajando en un restaurante, me hacía sentido porque por la mañana en la capacitación y por la tarde iba para el restaurante. Y entonces lo que me captó en ese momento fue los $300, para serte franco. Y así, claro, estaba buscando, pero también ese incentivo
me cautivó. Claro. $300. Y lo mejor, que si no hacías después de carrera, en esa iniciación, no tenías que devolver los $300. No lo pagaba. Yo saqué la cuenta rápido y digo, bueno, vamos a ver de qué va el tema. Y yo estaba en esas clases. De verdad, estaba entendiendo el producto, pero poquito a poco me fui como involucrando. Y al final, de 25 que entramos en ese curso, nada más que quedamos como 5. Este es para que tú veas. Claro. ¿Ves? Muchos dijeron que va, esto no es para mí. Conmigo. Y entonces, después que nos graduaron así, hubo una charla de una persona que dijo, bueno, bienvenidos aquí nos dieron una certificación para vender. Y bueno, recién llegado yo en el 2007. Y entonces él dijo, gracias a esta industria, yo estoy generando X ingresos bastante atractivos. Me recuerdo que era como $150,000. Y gracias a este negocio de los seguros de gastos finales, aparte del dinero, yo he invertido el dinero en propiedades, bienes y raíces. Y ya yo había leído un libro de Robert Kiyosaki antes de llegar aquí a Estados Unidos, en México, porque yo fui de Cuba para México y ahí había leído el libro y me recordé del libro Papá Rico y Papá Pobre de Robert Kiyosaki, Sí. de qué cosa es un activo y un pasivo. Y cómo yo automáticamente que dijo eso, yo relacioné la oportunidad con el libro y yo dije, bueno, sí, es un producto o un servicio que no es muy agradable, pero no me enfoqué tanto en el producto y el servicio, me enfoqué en lo que podía yo lograr. En los 150,000. Me hacía un profesional en eso. Y ahí fue en mi primer encuentro con los gastos finales. Y de ahí, bueno, ya todo dicho. Aquí está. Y otra cosa, Julio, ya que están tocando ese tema tan interesante de los gastos finales, que viene siendo el trabajo que uno ha manejado con los seguros de vida. Yo me acuerdo que una vez que nos buscaron también para hacer lo de los gastos finales, se llamaban viáticos terminales, lo que decía Adriana hace rato. Uno tiene que tener preparado los viáticos. Cuando usted va a viajar, ¿qué es lo primero que hace? Organizar tus viáticos, cuánto necesita, cuánto va a gastar. Bueno, en ese negocio de los seguros de vida que cubren los gastos finales, esa es otra manera que yo la vi un poquito más fácil para uno entenderlo y ofrecerlo. Arregle sus viáticos finales, que ahora son los gastos finales que ustedes manejan. Entonces, esa partecita, Julio, le agradezco muchísimo que esté con nosotros acá, pero ¿cambió la vida de ustedes entrar en este negocio de los seguros? Uf, impresionante. No hablemos solamente de la parte económica, ¿no? Porque en la industria de los seguros, Eufrasio, hay muchos productos, buenos productos, pero cada producto tiene un cliente específico y cuál es la necesidad que el cliente está buscando en ese momento, ¿ok? ¿Cuánto puede presupuestar un cliente también? Esa parte es súper importante, claro, porque no se trata de uno ofrecer un plan o un producto hoy y que mañana venga y la cancele el cliente, sino cuánto se puede mantener en el tiempo, ¿ok? El producto del gasto final, sobre todo la estructura de compensación que se maneja con Senior Life, es impresionante. Es un producto y compensación que el agente lo controla, no que alguien te controle. Y eso me parece importante. ¿Por qué? Porque no hay límites, Eufrasio. No hay límites. Nosotros tenemos una agencia donde te podemos educar para que seas un agente, para que seas un líder, para que seas un manager, pero al mismo tiempo este sistema nos educa internamente como personas. Y esta parte del ser, de poder comunicarnos con nuestra familia, porque la familia nos tiene que apoyar a nosotros para poder hacer nuestro negocio. Esa es la primera parte. Entonces nosotros tenemos ese sistema que te educa en todos los sentidos. Y por eso el impacto puede ser muy grande económicamente, pero ¿en qué persona tú te conviertes al final del día? Esto es un negocio a largo plazo. Esto no es un negocio solamente de hoy. Es un negocio a futuro donde podemos ver muy buenos resultados, por supuesto, con un enfoque, con una determinación, con una persistencia. ¿Qué dice Julio? Wow, no, está bien interesante esto. Mira, cuando yo entré a la industria de los seguros, bueno, me cautivó los ingresos. Y cuando uno entra, uno no sabe cómo funciona. Uno más o menos tiene un destello
Claro. de qué son los seguros en Estados Unidos, a qué me refiero a la industria, y uno no piensa tanto eso, uno entra porque quiere un cambio primeramente y quiere generar ingresos, Claro. Porque este país es cruel y brutal, como digo yo, si aquí no hay ingresos, ¿de qué vas a vivir? Sí, esto no es como en nuotros países, que mami te que dice, alguien ven para le acá regala a uno. y dale para acá, pero ya cuando uno rompe ese emprendimiento, tienes que aprender a fabricarte un cheque. Pero yo estaba pensando, y cuando yo entré en esta industria, que después lo entendí un poquito, yo estaba en la parte de la formación. Y en la parte de la formación lo que me cautivó a la industria, número uno, que es una industria a prueba de crisis. Sí o sí, las personas en este país deben tener un seguro. Sí. ¿Por qué? Porque el costo de la vida es muy alta. Y si uno no transfiere ese riesgo a diferentes tipos de seguros que hay, y te pasa cualquier riesgo, es muy costoso. Entonces, es necesario tener un seguro. ¿Ven? Y cuando entré en la parte de los seguros de gastos finales, entendí que esto es un producto, bueno, como decía, nadie lo quiere, pero todo el mundo lo necesita. Y entonces, ¿qué me cautivó y cómo uno creció en esta industria? Viendo las personas, desafortunadamente, que uno visitaba, que no tenían, que querían no dejar problemas, querían transferir el riesgo, pero no tenían la capacidad económica. Y entonces uno se convierte no solamente como un asesor, como un educador, sino como una persona que se pone en ese lugar y empieza a ayudar a esas personas a que se protejan, y la importancia de tener eso. Otra cosa que me cautivó de esta industria fue el caudal de conocimiento que tienen esas personas a esa cierta edad, porque son personas que han llevado una vida y han tenido conocimiento, y después de su etapa de jubilación ya pierden muchos beneficios, están vulnerables. Los hijos aquí prácticamente no los visitan, los hijos a veces tienen sus problemas y su situación y estaban como solos. ¿Ves? Y entonces en esa conversación de la presentación y de identificar la importancia de la protección, uno aprendía mucho, pero más que todo uno decía, wow, yo no quisiera en un futuro llegar a esa situación. Claro. Y eso a mí me daba como un poco de decía, voy a hacer esto por economía, voy a ayudar, pero también para prepararme para mi futuro, porque uno empieza, pero si no desarrollas esto de manera profesional y no generas ingresos y te preparas, vas a terminar en un futuro de esa manera. Eso fue lo que me aferró a aprender y a ser un profesional en esta industria. ¿Ven? Y no solo eso, Julio, es un profesional, sino eso que ustedes tienen por dentro, que tomaron este negocio. Yo siempre he dicho que aquí el éxito es cuando uno monta un negocio con la finalidad de prestar un servicio, no de ganar dinero. En este país todos los negocios de servicio son los que funcionan. Y si uno tiene un negocio con voluntad de servicio, por supuesto que vienen los ingresos, como decía mi madre, por añadidura vienen los ingresos. Pero esa formación que ustedes tienen y que esa experiencia que ustedes tienen de poder contribuir para que las demás personas se motiven, no solo los que trabajamos en la industria del seguro, sino hay mucha gente en diferentes profesiones que quisieran tener gente que los oriente, porque aquí nadie le da la mano a uno. Nadie le dice a uno haga las cosas por acá que va a tener éxito. Somos muy pocas las personas que nos gusta tender la mano para que los demás también tengan éxito. Y a mí me parece bien interesante esa parte que ustedes tienen, a ver cómo creamos la motivación para que todo el mundo se suba en el tren del éxito, en el tren de la prosperidad, y sobre todo con la intención de tener el haz de poder servirle a los demás. Me parece eso bien interesante, esa motivación, Adriana. Sí, Eufrasio, mira, como dices tú, este es un negocio que puede ser muy solitario. Somos 1099, cada uno tiene su licencia y uno lo puede hacer a su manera porque pues aquí nada es obligado. Claro. Y nosotros aquí en la agencia tenemos el sistema, lo ofrecemos, tenemos el mapa de cómo puedes crecer en el negocio. O sea, todo lo planteamos, pero nada es obligado. Entonces ya es la decisión personal. Pero sí te puedo decir una cosa.
que es muy difícil avanzar uno solo. Muy difícil. ¿Por qué? Porque viene el clima, la política, los rechazos, el no, la pereza, la falta de criterio, los oídos muy abiertos a escuchar otras cosas por allá afuera. Y bueno, ya esa agencia no me funciona, ya esto no funciona, vamos a hacer otra cosa. Y empezamos a saltar pensando que el pasto más verde al otro lado. ¿Cuál es la realidad aquí? El sistema nos ayuda, el sistema nos forja, el liderazgo, agentes con resultados y incongruencia de producción, la universidad que tenemos para apoyar a las personas que de pronto todavía están trabajando. O sea, personalmente y muchas veces cuando hablamos con los agentes hay que desaprender para volver a aprender. Desde que nosotros nos vamos a unir a un sistema, empezando con un club de lectura entrenando nuestra mente, que es la loca de la casa, como dice por ahí Margarita Paso, ¿cierto? Entrenando la loca de la casa es mucho lo que nosotros podemos avanzar. ¿Por qué? Porque este es un negocio muy mental, muy mental. Este es un negocio donde nosotros vamos no solamente a ser agentes profesionales, pero al mismo tiempo nosotros nos vemos doctores, psicólogos, escuchamos al ser humano y trabajamos con latinos. Esto es una agencia latina. ¿Por qué no pegarse un sistema que te va a ayudar definitivamente a crecer? Es voluntario, aquí no obligamos a nada, aquí es un sistema gratis, un sistema, Eufrasio, que lo llevamos formando y agregando desde hace 9 años. O sea que cada vez es mejor. ¿Por qué? Porque nosotros queremos lo mejor para los agentes. Y no es que una sola persona esté compartiendo, sino que hay muchas personas con mucha calidad de servicio, con mucha persona que quiere ayudar, muchos líderes en formación, muchos líderes teniendo los resultados. Si estamos nosotros teniendo los resultados, créame que otra persona lo puede resultar. ¿Cierto, amor? Totalmente. Mira, bien interesante. Primeramente, el éxito es personal. No se puede obligar a nadie a tener éxito. Y no cuesta nada el éxito. El fracaso no cuesta nada. Exacto. El éxito sí cuesta. Cuando yo empecé en esta industria, yo tengo los dos mundos. Yo empecé en esta industria sin sistema y nadie me ayudó. Yo pasé mi iniciación de 3 semanas o 4 semanas, no recuerdo. Me dijeron, ahí está el teléfono, empieza a hacer llamadas y a hacer citas. Nadie me dijo cómo se llamaba, nadie me dijo cómo se tocaba una puerta, nadie me dijo. Yo lo aprendí en la calle. ¿Ven? Ahora mismo, estamos hablando del 2007, ya estamos en el 2025. El mundo, lo seguro, ha evolucionado con la tecnología. Y ahora es más fácil hacer seguro y ahora es más fácil tener éxito que antes. Porque antes no había ni GPS, cuando yo empecé. No había nada. No había ni lista, no había ni CRM, no había la tecnología. Buscar la dirección. Era obsoleto. Nada. Era al duro y sin guante, como dicen en Cuba. ¿Ven? Al duro y sin guante. Bien, entonces, yo aprendí 9 años a hacerme, a fabricarme un cheque. Y en el sistema donde yo estaba, era competitivo. Porque si yo enseñaba lo que yo sabía, tenía competencia. Fíjate, porque éramos vendedores. Y era un contrato bien bajito, al 16%. ¿Ven? El mundo ha evolucionado, los seguros han evolucionado. Y ahora, con la tecnología, con todo el avance que hay y con todo el potencial que hay para generar ingresos, es mucho más fácil. Claro. Ahora, como te decía Adriana, ahora hay un sistema. ¿Ven? ¿Qué pasa? La gente que ya llevamos tiempo, ya sabemos cómo se hace este negocio de la A a la Z. Nos incursionamos en el sistema, pero seguimos bajo la línea. No interrumpimos en lo que es la especialidad, el gasto final. Y eso es lo que nos ha permitido a nosotros a desarrollarnos y a seguir perfeccionando, porque nos adaptamos a los cambios. Claro. ¿Ven? ¿Qué pasa? Que la gente cuando entra en este negocio, sí, es venta y se paga muy bien, pero no tienen un plan definido. Claro. No tienen el por qué quieren hacer esto. Claro. Ellos quieren recibir los ingresos, porque todo el mundo quiere, pero primeramente no se preparan, no se hacen. Y aquí hay una ley. Primero tienes que ser, tienes que entrenarte, tienes que capacitarte, después hacer para después tener. Claro. La gente quiere tener antes de hacer. Como digo. Y entonces,
para terminar ya, no tienen plan definido, qué quieren lograr con esto, y quieren que tú le digas cómo se hace esto. ¿Cómo? Dile el cómo. Pero yo siempre digo, primeramente busca el por qué lo quieres hacer. El cómo, tenemos un sistema de experiencia y te vamos a ayudar. ¿Ves? Como decía un sacerdote amigo mío, las personas quieren llegar a la cima, pero no pagar la cuota de sacrificio. Primero hay que pasar por la parte difícil para llegar a la cima. Y es en la vida, así es todo. Y la gente, como dice Julio, quiere construir, llegar a la cima, pero hay que empezar desde abajo. Pero ese sistema que ustedes tienen está bien interesante, porque realmente nosotros queremos llevar este mismo mensaje a todas las personas. Primero, la gente que quiera ingresar como dice Julio, a construirse su propio cheque. Y como dice Adriana, ser independiente. No tener que cumplir horario, crear su propio imperio económico, tener sus ingresos ilimitados y cada quien llega donde quiere llegar. Como dice el libro, el cielo es el límite. ¿Ok? Entonces, esa partecita que ustedes desarrollan, me imagino que no solo impacta a la comunidad, que son los clientes que tienen ese servicio, que de hecho uno ve cosas a veces que le duelen porque le dicen a uno, ¿y usted por qué no le ofreció los gastos finales a esa familia? Fíjate cómo pasó que les tocó crear un GoFundMe para poder cubrir los gastos del familiar. Y entonces uno queda mal porque uno es el profesional, porque uno no anda ofreciendo. Donde uno tiene que estar con lo que uno hace, la profesión. El éxito es cuando uno se concentra. Entonces, ese impacto que ustedes han tenido y la invitación que le queremos hacer a todas las personas que se quieran integrar, porque no solo como los enseñan a trabajar, sino hay que prepararnos mental y físicamente, disciplina. Entonces, ese impacto que ustedes ofrecen a los que quieran ingresar y a las comunidades, a todo lo que hacemos en este negocio de la industria del seguro de vida, ¿qué mensaje tienen para la gente que quiera estar con nosotros? Mira, Eufrasio, como dices tú ahora, ¿por qué nosotros vemos a personas que a veces están haciendo GoFundMe, pidiendo plata prestada? De verdad que nosotros como agentes es nuestra responsabilidad, ¿no? Poder ofrecer este producto. Por eso hay diferentes formas de hacer este negocio. Se prospecta, se hace eventos, se comparte la información en la iglesia, supermercados, lo que es la publicidad que genera la compañía, redes sociales, la tecnología, televisión, carta que se le envía al cliente. Al igual, el trabajo al final es de la gente. De la gente, porque si nosotros logramos transmitir un mensaje a esas personas, a ese cliente, a ese prospecto y crear la urgencia, esas personas van a quedar protegidas. Entonces, ese es el trabajo de nosotros. ¿Y a qué invitamos nosotros? Nosotros somos una agencia hispana, ¿ok? La visión de nosotros como agencia es ser la agencia número 1, organización número 1 a nivel de toda la nación. Somos la única agencia hispana para la compañía Senior Life, pero la invitación es a que participes en una de las reuniones de oportunidades, escuche lo que te tenemos que ofrecer, porque cualquiera puede ser parte de Senior Life. Senior Life puede abrir un contrato a cualquiera, pero es quién te va a enseñar, quién te va a guiar. Y eso es lo más importante cuando uno se une a una organización. ¿Quién me va a enseñar? ¿Me va a enseñar a mí el que tiene el resultado o cualquier persona que dice que tiene el resultado? Ya Julio tiene 18 años, yo tengo 10 años, pero no solamente se trata de nosotros, se trata del impacto y los testimonios y los cambios en la vida de las personas, que una persona en 2 años se pueda generar un ingreso de 60, 70 mil dólares, que pueda construir su negocio, que pueda cambiar su casa, que pueda comprar un carro, mandar a su hijo a la universidad, a un colegio privado. O sea, yo sé que estamos hablando aquí de la parte económica, pero si yo logro cambiar mi economía, yo logro tener paz mental, yo logro poder ofrecer muchas más cosas a mi familia. Y eso de verdad es otra cosa, porque no aquí tiene precio. No tiene precio. Aquí muchas personas no quieren soltar lo que es ese salario que entre comillas es seguro, que nunca es seguro, por hacer lo que es irse a comisión. Y de verdad, cuando uno lo logra educar y uno entiende la facilidad, y digo facilidad entre comillas porque hay que trabajar,
Hay que trabajar, yo no estoy diciendo Claro. que viendo pues para arriba nos va a caer, no, hay que trabajar, Hay que trabajar. pero es una forma de trabajo diferente, porque es de nosotros, es un negocio propio. Y con esa invitación, Julio, queremos que usted nos diga cómo hacemos para ubicarlos, cómo se integra la gente, a dónde llaman, cómo los ubicamos, dónde están, porque parecen como si fueran inalcanzables, pero estamos cerca acá, estamos aquí en la oficina de Elite International en Kendall, pero todas las personas que quieran conectarse con ustedes, ¿dónde podemos hacer esa conexión, Julio? Bueno, Y aparte la invitación a la gente que tenga ganas de este negocio. Bueno, primeramente, no es una cosa fácil, porque incursionar en esta industria no es fácil, porque a lo mejor uno está viendo a nosotros hablando aquí, que nos tenemos mucho conocimiento, pero ha sido un proceso que hemos tenido, ¿veis? No ha sido fácil, pero no imposible. Totalmente. Bien, no es fácil, pero no imposible, porque si alguien ha podido lograr en esta industria resultados, cualquier persona lo puede lograr. Solamente tiene que ajustar y prepararse mentalmente. Para mí, como dice, y vuelvo otra vez a los básicos del libro, hay 4 maneras de generar ingresos en los Estados Unidos. Empleado, autoempleado, negocio con sistema e inversionista. La pregunta es, ¿en qué cuadrante tú quieres estar? ¿En el cuadrante izquierdo del empleo o en el cuadrante derecho, que son las personas que ya tienen un negocio apalancado? ¿Ves? Ahora, no, todo el mundo, si tú le haces la pregunta, todo el mundo dice, no, yo quiero estar en el cuadrante derecho. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio para el cuadrante derecho? ¿Estás dispuesto a educarte primeramente, entender el sistema y también a pagar el precio del éxito? No interrumpirlo hasta que te salga. Claro. Esa es la pregunta, porque todo el mundo quiere lo bueno, pero claro, a la hora de hacer y prepararse es donde viene la situación. Ahora, nosotros, como decía, por la experiencia que tenemos un sistema congruente. ¿Qué es congruencia? Nosotros no hablamos de la teoría. Nosotros hemos hecho este negocio de diferentes maneras y lo hemos perfeccionado porque venimos de menos a más. Claro. Nosotros no caímos en esta industria, ya estaba todo creado. Nosotros hemos tenido que lidiar con el éxito y con todos los avatares de lograr algo, entender el manejo de objeciones, cómo dar seguimiento a un cliente, cómo cerrar, cómo hacer una presentación, cómo estar representativo. Es decir, conocemos este negocio y ahora que tenemos el sistema, que tenemos todo comprimido, la información teórica, pero también tenemos la combinación de la práctica. Ojo, el sistema te puede dar las directrices y decirte, esto se hace así. ¿Ven? Pero la parte de la acción es donde tú materializas la teoría con la práctica. Te podemos dar una parte en el campo, pero ya después le toca a cada cual el por qué y lidiar para pulirse. Porque yo te puedo decir a ti, este es el secreto, pero si tú no lo haces, tú no lo mantienes, no interrumpe el proceso y llegas hasta el final, vas a crecer. Ahora, para terminar esta parte, esto es una industria fabulosa. Esto te da libertad de tiempo, te da ingresos ilimitados, te da la posibilidad de apalancarte de un sistema que ahora mismo, si tú te apalancas, creces más. Estamos en la era de la tecnología, que este negocio tiene todos los ingredientes de la tecnología, porque tenemos herramientas donde tú puedes tener clientes, puedes educarte, conferencias, Zoom, en el campo, tenemos entrenamientos presenciales. Este negocio también te da beneficios fiscales, porque eres unas 1099. Tú eres autónomo, te da la manera de construir un negocio en los Estados Unidos y pasar al cuadrante derecho. Todo el mundo se queda pegado en el autoempleo, en generar ingresos por venta. Y eso está bueno. Pero también hay otra parte que tú puedes duplicar y construir un negocio con el sistema. Y ahí es donde viene a ayudar a otro, enseñar a otro y que tú te dupliques. Y eso es lo que no todo el mundo ve. Todo el mundo ve la parte y se queda pegado ahí en el vendedor. Yo conozco gente de 20, 25 años que están ahí vendiendo. Y hacen este producto, y hacen esto, y saca esto. Y están en la parte de la venta. Y eso está bien, porque te da ingresos.
pero ¿y si mañana entras en una edad, o si mañana te enfermas, o si mañana no construiste un legado? Claro. Los ingresos pararon porque no te duplicaste. Sí, eso es lo claro. que nosotros enseñamos también a la gente. Sí, vender, pero también duplícate. Claro. Bueno, yo no tengo las habilidades que tienes tú. Tenemos el sistema para que tú aprendas. ¿Dónde nos pueden encontrar? Nosotros tenemos ya una formación. Tenemos años haciendo esto. Tenemos plataformas digitales, tenemos página web donde nos encuentran, tenemos Instagram, estamos... La página de nosotros de Facebook es The Legacy Life Insurance, ¿okay? Puede ser también Julio Otaño en Facebook, Adriana Otaño en Facebook, y lo mismo va para Instagram. Okay, todas estas plataformas están listas. Tenemos oficina aquí en Medley, tenemos oficina en Houston, operamos en el Senior Life, opera en 40 estados. Nosotros al momento estamos, creo que en 17 estados, ¿correcto? Sí, pero oficinas en Orlando, Miami, Houston, California. Ahí tenemos oficinas. Y muchos de los que quieran estar al lado de estos hombres exitosos, también pónganse en contacto en la oficina de Elite International Consulta, que aquí tenemos toda la información para ayudarlos y conectarlos para que la envidia no sea para mí, sino que ustedes puedan estar al lado de Julio y de Adriana. Gracias, les agradecemos mucho por estar acá y que tengan un excelente día. Súper, gracias. Gracias.